Listo. Coloca la presentación. Ya la conectaste. Ah, muy bien. Muy importante. Venga, 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 que es clasísimo. En ese sí coge. Sí, ya. De que eso se va a pensar. Bien. Anda reloj. Problemitas técnicos ahí. Pero, o sea, no entiendo por qué tú sí lo estás viendo. Sabes que está bien, pero no lo hacemos bien tanto. ¿Qué hay que cambiarlo? Necesitamos que se proyecte. Aquí se les escucha y se ve bien. Sí, profe, pero tenemos un problema acá con el computador grande para la proyección. Un momentico. Ay, ya no es Perdón, disponible, no lo está recuerda que soy leyendo. Dori. A ver. Pues ahí está en el HDMI. No, no lo saca. ¿Dónde está el HDMI? Pero es que mira, Ah, es que justo es este. ¿Cuál? ¿Cuál era este entonces? Muy bien. Correcto. güey. Ay, no, pasa que usted, es un problema. No, Yo creo que la aquí. a ver. Pero es que también ya lo estás viendo. Sí. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Camila Rojas, el doctor Juan David Valencia, somos residentes de medicina interna de primer año. Y el día de hoy les vamos a hablar de ciclosilicato de sodio y circonio, lo que ELMA, a la luz de la evidencia pues, que tenemos disponible hasta el momento. Sabemos que esas revisiones pueden ser un poquito tediosas, sobre todo porque vamos pues, a mostrar principalmente estudios, pero vamos a tratar de hacer la charla lo más amena posible. Para comenzar, entonces quiero recordarles que el potasio es el principal catión intracelular que va a participar en varios procesos fisiológicos de nuestro organismo. Algunos de ellos, pues recordemos, desde la parte neurológica, cardíaca, muscular y otros metabólicos, como por ejemplo regulación de otros electrolitos, del balance entre glucosa e insulina, algunas acciones mineralocorticoides, entre otras. Cuando hablamos de hipercalemia, sabemos que entonces es un trastorno electrolítico muy común y se va a definir cuando tenemos el potasio sérico mayor o igual a 5.000 equivalentes por litro. Y algunos de los principales factores de riesgo para presentar esta entidad son las personas con enfermedad renal, ya sea crónica o aguda, las personas con antecedentes de diabetes y aquellos que reciban tratamientos con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del antagonista del receptor mineralocorticoide. Recordemos un poco la homeostasis del potasio. Va a estar regulada por dos procesos principalmente. Uno interno, que principalmente va a estar mediado por la sodio-potasio ATPasa, donde pues, a través de la bomba va a ingresar potasio a la célula a expensas de liberación de sodio. También tenemos un proceso externo que va a estar principalmente regulado por la excreción renal de potasio y en menor medida por la ingesta oral y la excreción gastrointestinal. Esta infografía
sacada de una revisión sistemática que se hizo en el 2021, donde ellos estimaron la prevalencia mundial de hipercalemia siendo alrededor del 6.3% y una incidencia del 2.8 por cada 100 personas al año. Cuando vemos pues el mapa en cada una pues de las regiones, encontramos que en África se detectó pues como la prevalencia más alta, alrededor del 21%, y en Latinoamérica del 13.4%. Cuando hablamos de la prevalencia, según la comorbilidad de cada paciente, esta prevalencia pues nos puede variar. Entonces, cuando tenemos pacientes con enfermedad renal crónica en estadio terminal, la hipercalemia se va a presentar hasta en el 33% de los casos. En pacientes con enfermedad renal sin terapia de reemplazo renal, alrededor del 14%, en pacientes diabéticos 8.4%, en pacientes con insuficiencia cardíaca 8.6% y en pacientes con lesión renal aguda hasta el 25%. Bueno, entonces como antes de meternos en la terapia que hoy nos trae y nos reúne, decidimos traer como unos antecedentes, que era lo que hasta antes de este medicamento teníamos como arsenal terapéutico. Si ustedes lo permiten, pues alguna literatura se refiere a estas terapias como de primera y segunda línea. Primera línea, entonces tenemos el gluconato de calcio. Además del gluconato de calcio, la insulina con la dextrosa, ¿sí? Y el bicarbonato con los beta-2, que sería lo que sería la primera línea, y en una segunda línea estarían los que son los diuréticos de ACE, las resinas de intercambio y la terapia de reemplazo renal, ¿cierto? Vamos a andar pues en cada una de ellas, que no es el tema de esta charla. Metámonos de una vez con el medicamento. Es difícil de mencionar, es ciclosilicato de sodio y circonio. De ahora en adelante, por efectos prácticos, voy a hablar desde lo que es. La molécula, entonces, aquí está esquematizada. Ella es una molécula que está conformada por unos átomos de silicio y circonio, ¿cierto? Que están dispuestas o coordinadas de forma octaédricamente. Algunas partes también nos mencionan como tetraédricamente y están unidos en enlaces con puentes de oxígeno. En la imagen de la izquierda, entonces vemos que esta unión de octaedros forman un cubo o una red cúbica, ¿sí? Que si le hacemos zoom a una partecita de estas, vemos lo que yo les estaba hablando del octaedro. Cada octaedro está compuesto por circonio y 6 unidades de oxígeno. Y como lo esquematiza la figura, ellos tienen unos poros, unas ventanitas, ¿de acuerdo? Que ahorita les voy a mencionar cuál es la utilidad de esas ventanas. El hecho de que este octaedro se componga pues, de circonio y 6 unidades de oxígeno hace que la carga total sea negativa, ¿sí? Y eso, carga negativa, va a ser un punto de inflexión y de partida para el mecanismo de acción de este medicamento en su función de hacer intercambio de iones. Entonces, lo importante mencionar es que cuando se hace la ingesta de esta molécula y va por el tracto gastrointestinal sobre la luz, tiene una amplia selectividad, es por el potasio, por diferentes razones. Uno es porque ya les mencioné que el medicamento es eléctricamente negativo, el potasio es positivo, ¿cierto? Y además es selectivo al potasio, no solo por la polaridad, sino también por el tamaño del potasio. Y algo importante es que estos poros o ventanas simulan de manera fisiológica lo que pasa con los canales del potasio. Pues básicamente estas ventanas y poros tienen casi que la misma configuración que los canales iónicos corporales. Entonces lo que hace el medicamento es cuando entra el torrente al tracto gastrointestinal, perdón, es empezar a saturarse de potasio, ¿cierto? Y una vez se satura de potasio, esa molécula queda termodinámicamente estable, no recibe nada más, y como es un medicamento que no se absorbe, lo que usted hace es aumentar la excreción fecal llenita de potasio. Importante mencionar que cuando recibe una molécula de potasio, ella se desprende de la superficie tanto de hidrógenos como de sodio, ¿cierto? Es más o menos cómo actúa. Entonces, en español, lo que acabo de mencionar es que esto es un cristal inorgánico que no se absorbe y que las veces que hace es ser un intercambiador catiónico altamente selectivo por el potasio a expensas de botar sodio e hidrógeno, y que su función básicamente lo hace en el tracto gastrointestinal, sobre todo en la porción del intestino delgado. Como propiedades farmacocinéticas, no tiene nada de absorción, no hace metabolismo enzimático, y la forma como se elimina este medicamento es por excreción fecal.
¿cierto? Si nos vamos a las propiedades farmacodinámicas, esto ahorita se los vamos a mostrar y a demostrar en los estudios pivotales, pero entre las propiedades farmacodinámicas decimos que desde la primera hora en que está ese medicamento ya estamos viendo un impacto en la reducción del potasio. Es importante que sabemos que la normopotasemia se va a alcanzar alrededor de las 24 a 48 horas, que no va a tener ningún impacto en el calcio, en el magnesio, no va a afectar la natriuresis. Quizás sí puede reducir un poco la excreción urinaria de potasio, pero es porque la excreción fecal de este mismo se aumenta de manera significativa. Se une al amonio, incluso lo elimina, y de manera compensatoria puede aumentar el bicarbonato en ciertos niveles, y como un efecto adicional es que puede tener algo de reducción de la aldosterona, pero definitivamente no va a impactar en nada sobre la presión arterial. Como unos datos clínicos y de su composición, pues la presentación viene, el nombre comercial es Lokelma, eso viene en sobres de 5 y 10 gramos, es un polvo que es suelto, limpio, no tiene residuos, no tiene sabor, no tiene olor. La forma farmacéutica entonces es con sobres para suspensión oral, se tiene que diluir en 45 cc de agua, usted lo diluye, ese no se va a disolver, entonces usted se toma el agua con el contenido turbio, si se asienta usted lo debería revolver para que no se pierda medicamento, no tiene interacción si se lo toma o no con las comidas, es indiferente, y algo importante es que si usted se lo olvida la dosis, lo que nos sugiere, al menos por etiqueta, es que no la haga, sino que tome la siguiente dosis en el momento o en el horario en que estaba pautado. No requiere, como no se absorbe, ni tiene metabolismo, entonces no requiere ni ajuste renal ni ajuste hepático. La única contraindicación que tiene este medicamento por ahora es la hipersensibilidad a los componentes de este medicamento, y unas advertencias que se nos generan son estas. Una, vigile los niveles de potasio. Dos, si usted lleva a tener una hipocalemia grave, usted debería suspender el medicamento. Tres, cuando usted está haciendo ese ajuste de las hipercalemias, llevándolas a la normocalemia, usted puede tener algo de efecto sobre el QT, entonces vigile también que no tenga prolongación del QT. Y otra cosa importante, les mencioné que esto es un metal, entonces se puede ver opaco en las rayos X, ¿cierto? No contraindica el estudio, sin embargo, usted sí le tiene que hacer saber o al técnico del radiólogo que está con este medicamento para que no genere algún despiste clínico. Bueno, y en datos de perforación intestinal, hasta ahora en la fecha, les estoy buscando a ver si hay reportes por lo que es de perforación intestinal, no están registrados, que era una de las preocupaciones que teníamos con el antecedente de las resinas de intercambio. En efectos adversos, 3 grandes, cardiovascular, los edemas, 4 y 16%, pero si no se van los estudios, ellos hacían más que todo edemas, era por omisión de sesiones de diálisis. Entonces, en realidad el porcentaje es más bajo, la hipocalemia en 5 a 9%, y a nivel gastrointestinal, menos del 5% constipación, ¿cierto? No hay datos de perforación. Consideraciones. Los estudios pivotales, como ahorita se los vamos a mostrar, no incluyeron maternas ni mujeres en época de lactancia. Los datos que tenemos son a partir de roedores, pero ellos vieron que en roedores ni la fertilidad, ni la gestación, ni la lactancia se vio afectada. Como les dije, el medicamento tiene 0% de absorción al torrente sanguíneo, entonces se supone que no debe haber una exposición ni fetal ni neonatal cuando se esté lactando. Esas interacciones, esto sale más que todo una carta que le hacen al editor, esto no estaba en la etiqueta del producto, no tiene metabolismo ni absorción como ya se los he repetido, entonces en teoría no hay medicamentos que impacten o que interactúen contra este medicamento, pero sí lo que puede hacer lo que cuando llegan tracto gastrointestinal es aumentar de manera transitoria el pH gástrico. Entonces, todos los medicamentos que tengan que ver con el pH gástrico pueden verse afectados. Pero en esta carta del editor, ellos lo único que mencionan son 4 medicamentos que los colocan, de hecho, como categoría D, es decir, considere cambiar la terapia o al menos modifíquela. Es con clopidogrel, dabigatran, warfarina y sobre todo de estos 4 el tacrolimus. ¿Cierto? Y lo que sugieren es que ante estos 4 medicamentos usted al menos debería darles 2 horas de espacio para que no tengan pues, ningún tipo de interacción.
Entonces, empezando con el estudio pivotal, este fue el primer estudio, un RCT doble ciego controlado con placebo. Fue multicéntrico, 44 centros de Estados Unidos, Australia y Sudáfrica entre marzo y agosto del 2014. Recogió 258 pacientes. Los criterios de inclusión es que fueran adultos, que tuvieran hipercalemias, más de 5.1, medían 2 veces separadas de 60 minutos, ¿cierto? Y eso lo comparaban con placebo. Importante es que miren que el criterio de inclusión fue que todos llegaban hipercalémicos. Entonces, por cuestiones éticas, ellos hicieron una primera fase abierta en el cual a todos esos pacientes les daban 10 gramos del medicamento por 48 horas y los que alcanzaban la normocalemia, que fueron 237 de esos 258, lo que hacían ya era meterlos en una fase aleatoria, ¿cierto? ¿Y qué buscaban ellos? ¿Cuál era el outcome primario? Era el calcio sérico medido entre el día 8 y 29 en esa fase de determinación mirando eficacia y seguridad. Este es el esquema más o menos que le traje. Ellos pretendían meter 425, luego de aplicarle, como todos los criterios quedaron con 258. Aquí en esa fase abierta les dieron los 10 gramos, porque todos están hipercalémicos, se perdieron 7, quedaron 251. Al final de esas 48 horas, por más criterios de exclusión o por decisiones del investigador, finalmente quedaron 237. ¿Y qué hicieron con esos 237? Unos los mandaron para placebo, otros los mandaron para dosis de 5 gramos, 10 gramos y 15 gramos, ¿cierto? Y a partir de ahí es que se hace el estudio. Esta es la famosa tabla 1. Yo acá lo único que les quiero mencionar es que en este estudio pues, la edad promedio fueron 64 años. Perdón. El 57% fueron hombres. En realidad las poblaciones, tanto placebo como para las 3 dosis, fueron muy homogéneas y la única diferencia significativa era en la medición de los péptidos natriuréticos. Por lo demás, era bastante homogéneo. Este fue, empezando con los resultados, este fue en la fase abierta, es decir, cuando a todos en esas primeras 48 horas les dieron. Y aquí algo muy importante, miren que desde la primera hora ya en lo que él estaba haciendo un efecto más o menos de 0.2 miliequivalentes por litro desde la primera hora. Cuando llegaban a las 4 horas, el efecto ya era menos 0.5 miliequivalentes por litro, a las 24 horas ya era menos 0.7 miliequivalentes por litro y a las 48 horas el 98% de los pacientes estaban ya casi que en normocalemia, bajando 1.1 miliequivalentes por litro, ¿cierto? Esta es otra tabla que nos decían que independiente del grupo, si era renal, si era cardiópata, si era diabético, si tomaba inhibidores del eje renina-angiotensina, en todos era consistente ese descenso del potasio, incluso independiente del valor de la hipercalemia, en todos era consistente ese descenso del potasio. Es más, nos decían que a mayor fuera la hipercalemia, más era el efecto de este medicamento. Y ya dentro de los resultados de la fase aleatoria, ¿cierto? Miremos cómo el placebo respecto a las 3 dosis, 5, 10 y 15 gramos fue inferior. Las 3 dosis definitivamente lograban reducir el potasio, ¿sí? Y definitivamente a mayor dosis era mayor esa reducción. Y durante todo el estudio aquí nos muestran por días, definitivamente fue la constante del Lokelma en reducir ese potasio. Esta es la tabla donde nos muestra el outcome primario. Y aquí como lo importante y es que todos los resultados entre 5 gramos, 10 gramos, 15 gramos fueron estadísticamente significativos y si lo comparamos con placebo, el placebo en promedio era 5.1 de potasio y respecto a 5 gramos miramos que baja hasta 0.3 miliequivalentes por litro, con 10 bajaba hasta 0.6 miliequivalentes por litro y 0.7 miliequivalentes por litro con una dosis de 15 gramos al día de Lokelma, ¿cierto? No les traje los desenlaces secundarios porque es una tabla infinita, se puede revisar en el apéndice. Sin embargo, les dejo acá como lo que yo encontré, y es que todos los puntos finales de desenlaces secundarios, todos fueron superiores, las dosis de 5, de 10 y de 15 gramos. En el único en el que no fue superior fue en la dosis de 10 gramos en la renina plasmática. Entonces sabemos que el Lokelma sí tiene algo que ver con ese eje que lo puede en cierta parte disminuir, pero que definitivamente no impacta en la presión arterial.
Y en desenlaces de seguridad, pues esto es lo llamativo, el edema, como ya les dije, es lo que hay que estar atentos con lo que la hipocalemia y el edema, que fueron como los dos eventos que tuvieron. Y algo relevante, miren que la constipación en placebo fue más que incluso con el medicamento. Y eso era uno de los problemas que nosotros teníamos con la resina, de mucha constipación, incluso isquemia y perforación intestinal. Entonces eso creo que con lo que él más estaba algo resuelto. Y en este estudio pivotal definitivamente ningún efecto adverso grave se mencionó. Entonces, como conclusión de este primer estudio pivotal es que es eficaz para reducir y mantener en normocalemia hasta por 4 semanas el Lokelma. Desde la primera hora de la primera dosis, usted ya está viendo resultados y que en cuanto a cuestiones de perfil de seguridad, definitivamente es muy seguro. Este es un segundo estudio. Ese fue un estudio de fase 2, aleatorizado 1 a 1, doble ciego, controlado con placebo. 33 sitios, Dinamarca, Italia, Rusia y Estados Unidos, y acá lo que quisieron fue ver pacientes adultos ya en el servicio de urgencias, el que les acabo de mostrar, todos eran pacientes ambulatorios. Este fue el primero que evalúa ya en el servicio de urgencias, con un potasio mayor o igual a 5.8, medido también en 2 veces. Excluían maternas, excluían pacientes en terapia dialítica o pacientes que estuvieran recibiendo cualquier otro tipo de resinas, ¿cierto? Y el outcome que ellos querían mirar era el cambio del potasio sérico desde el inicio de terapia hasta las primeras 4 horas, ¿cierto? Como les mencioné, acá también el criterio de inclusión, todos venían con potasio mayor o igual a 5.8, es decir, que todos venían hipercalémicos por cuestiones éticas, no pueden aleatorizar a unos a placebo y a otros a terapia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo que hicieron ellos es que a todos los pacientes les dieron dextrosa y la insulina, y ya lo que aleatorizaban era el medicamento más la dextrosa y la insulina o el placebo más la dextrosa e insulina. Para lograr un poder estadístico, ellos necesitaban más o menos 132 pacientes y miremos que solo lograron aleatorizar 70. Eso va a ser muy importante a la hora de demostrarles los estudios, ¿cierto? Esta es la famosa tabla 1 del estudio. Acá es importante decir que tenían una edad promedio de 59 años. En realidad todo fue muy homogéneo en condiciones sociodemográficas. El único que tuvo diferencia estadística es que en el grupo de control, que era el medicamento, eran un poquito, la población un poquito más añosa. Este es el estudio. Ellos implementaron en el análisis estadístico, lo quisieron hacer con 2 variables, uno con promedios y otro con una cosa que se llama método medio de medidas de cuartiles, ¿cierto? Eso es un método que ellos hacen a través de regresión logística para disminuir unos sesgos de confusión. ¿Qué tenemos acá? Entonces, independiente si lo medían con cuartiles o si lo medían con promedios, el medicamento, pues el circonio era consistentemente mejor al placebo, ¿cierto? Con una diferencia de 0.13 milimoles por litro de reducción. Pero si nos vamos al análisis crítico de esto, pues miremos los intervalos de confianza, ¿cierto? Definitivamente acá estamos cruzando el 0, por lo cual no había una significancia estadística. Lo mismo si lo hacemos con la variable de promedios, pues el intervalo de confianza iba de menos 0.44 a 0.17, donde no era significante dónde está esto. Eso es una gráfica bien bonita ya para terminar este estudio, y es que miremos cómo a la primera hora no había diferencia entre dar placebo y dar el medicamento. Desde la segunda hora, la lineecita azul ya se despegaba de la amarilla, es decir, que el medicamento a la segunda hora ya era diferente y generaba mejor reducción del potasio, pero a la cuarta hora, que era donde ellos querían ver, otra vez esas líneas se volvían a cruzar, ¿cierto? Y básicamente fue por algo que ellos discutían ahí en el artículo, es que a las 4 horas, mire que aquí ya iban 36 pacientes, aquí 32, y mire que después de esas 4 horas se perdió gran número de pacientes. La pérdida de este estudio fue en torno al 37%, importante, y fue porque a las 4 horas muchos de ellos ya tenían diálisis por horario, ¿cierto? Entonces era no ético
evitar que se fueran para su diálisis. Entonces fue que a esta hora ellos se perdieron. Pero definitivamente, después de que el número fue más constante, lo que Elma definitivamente tenía una tendencia que era más efectivo, junto con la insulina y la dextrosa, a esa reducción del potasio. En efectos de seguridad, ningún efecto adverso grave. En efectos adversos no graves eran muy similares, hacían un llamado de atención a la hipoglicemia, pero esa hipoglicemia era explicada era por la insulina, ¿sí? Y solo ocurrió un episodio de muerte, pero la muerte ocurrió en el grupo placebo. Ellos disculpen que el paciente llegó con una falla cardíaca bien importante al servicio de urgencias y eso fue lo que se lo llevó y no fue propio del estudio, pero fue en el grupo placebo y no en el de paciente con medicamentos. Conclusión de este estudio: un estudio limitado por bajo número de pacientes, por unas pérdidas en el seguimiento importantes, pero definitivamente en lo que él mantiene una tendencia a disminuir en conjunto con la insulina y la dextrosa, esos porcentajes. Y una cosa importante es que hasta este estudio solamente la diálisis era lo que teníamos, que en menos de 4 horas usted puede llegar a un paciente a normocalemia. En lo que Elma abre la puerta a que incluso en las primeras 2 horas usted ya esté generando un impacto en la hipercaliemia. Bueno, yo creo que con esos estudios pivotales que nos acaba de mencionar Juan, no nos queda duda, es que efectivamente el Lokelma nos ayuda a alcanzar la normocalemia en las primeras horas, que como él acaba de mencionar, no podemos obtener con muchas otras terapias alternativas. Sin embargo, como él pues, les explicó en los criterios de inclusión, estos estudios excluyeron pacientes que principalmente para nosotros como internistas van a ser fundamentales, que son los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, que como bien sabemos, una de sus complicaciones principales es la hipercalemia, y los segundos, relacionado pues con el efecto que tiene sobre la renina, es en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, pues quería como mostrarles cuál es la evidencia en esos grupos de pacientes puntualmente. Este es el primer estudio, que es el DIALIZE. Es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que se realizó en 54 centros en Japón, Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido entre el 2017 y 2018. Entonces, ellos que hicieron, cogieron 196 pacientes en hemodiálisis y que tenían hipercalemia persistente a pesar de la hemodiálisis, y los aleatorizaron en 2 grupos. El grupo de intervención les dieron 5 gramos de Lokelma y al grupo pues, control fue el placebo. Ellos que buscaban en 4 semanas en esos pacientes, aún con sus diálisis, mantener los niveles séricos de potasio en normocalemia definidos como 4 a 5, sin requerimiento de ninguna terapia de rescate, es decir, sin salbutamol, sin resinas de intercambio ni solución polarizada. Así fue como distribuyeron el estudio. Primero se hizo una semana de screening donde pues, evaluaron los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes. A la semana se hizo la autorización y siguió un periodo de 8 semanas, que fue el periodo de tratamiento. Las primeras 4 semanas se hizo una titulación entre 5, 10 y 15 gramos de Lokelma, y las últimas 4 semanas a una dosis estable fue el periodo pues, sobre el cual se hizo el análisis del estudio. Y posteriormente 2 semanas pues, de seguimiento. En esta tabla, entonces, ellos ¿qué graficaron? Los círculos en ambos lados de la tabla son los niveles séricos de potasio prediálisis, los triángulos son los niveles séricos postdiálisis, y la franja gris que vemos en la mitad fue lo que ellos delimitaron como los rangos de normocalemia para estos pacientes. El lado azul son los pacientes en el grupo de Lokelma y el grado amarillo son los pacientes en el grupo placebo. Como podemos ver, y principalmente lo relevante para nosotros que fue el análisis, que fue este periodo de evaluación, los valores séricos de los pacientes prediálisis estaban cerca, pues con el inicio de Lokelma, incluso estaban cercanos a la normocalemia, y posterior a la diálisis estaban incluso más bajos de lo que ellos habían establecido como normocalemia. Cuando ellos hicieron pues, el análisis ya con los valores, el OR pues, la comparación fue de 68.8 con un intervalo de confianza entre 10 y 2.800. Como ven, es un poquito amplio. Sin embargo, el Lokelma, hasta el 41% de los pacientes los llevó a la normocalemia comparado con el placebo, que fue el 1%. Una diferencia pues, que sí, definitivamente es muy grande.
Uno de los, perdón, uno de los desenlaces secundarios de este estudio fue el requerimiento de terapia de rescate. En el grupo de Lokelma solamente 2 pacientes requirieron terapia de rescate y en el grupo placebo 6 pacientes hicieron hipercalemia, pero solamente 5 requirieron terapia de rescate. En el grupo de Lokelma, uno fue durante la dosis, el periodo de titulación, y el otro fue durante el periodo de evaluación del tratamiento. Mientras que en el grupo de placebo la mayoría fue en el periodo de titulación. Y estos fueron los eventos adversos presentados por los pacientes. Como podemos ver, realmente no hay una diferencia muy significativa entre ambos grupos. En el grupo de Lokelma fue 40, siendo el 41% de la población, y en el grupo placebo se presentaron 46, siendo el 46% de la población. El total de estos que presentaron los efectos adversos, solamente 7 fueron graves y uno pues que falleció. Pero cuando uno se va pues como a los suplementos del estudio, el paciente falleció por una isquemia bilateral de ambos miembros inferiores, por una enfermedad arterial muy avanzada y que finalmente los autores no tuvieron cómo relacionarlo pues con el medicamento. Pues a diferencia pues del placebo, en el que ninguno falleció. Y lo que ya nos venía comentando Wanda, los eventos adversos gastrointestinales fueron muy similares en ambos grupos, siendo ligeramente mayor en el grupo pues, de Lokel. Y a la hora de ver pues, los pacientes que presentaron hipercalemia, claramente fueron más los pacientes en el grupo placebo comparado con el grupo de Lokel. Esta es una revisión sistemática de Cochrane que publicaron en el 2020 sobre los quelates de potasio en general. Ellos analizaron 15 estudios con 1.849 pacientes aleatorizados, pero quiero recalcar que esos 15 estudios, solamente 5 eran basados en lo que es en la molécula, y solamente 3 de esos 5 eran en pacientes en hemodiálisis, que es la población pues, que yo quería que evaluáramos hoy. El desenlace primario fue muerte por cualquier causa o muerte cardiovascular, la mejoría en la calidad de vida basada pues, en esta escala, y los síntomas gastrointestinales ya fueran menores o mayores. Y como desenlaces secundarios, pues había un montón que ahorita les voy a hablar solamente de algunos, pero pues no quería como traerlos todos. Entonces, esta es la tabla del análisis de muerte de cualquier causa comparando los nuevos quelantes de potasio versus placebo. Los quelantes de potasio que ellos analizaron fue el Patiromer, el Lokelma y este que es uno nuevo que se llama RLY 5016. Cuando ellos pues ya analizaron los estudios de cada uno de estos, encontraron una razón de riesgo de 0,69 que no mostraba diferencia entre las causas pues, de muerte, perdón, la muerte por cualquier causa entre ninguno, al comparar pues, el placebo con los hipocalemiantes. Esta segunda tabla es el análisis de la presentación de hipocalemia en estos pacientes, al igual pues, que el anterior. La razón de riesgo que encontraron fue 1,71, siendo pues no representativa ni generando pues como una diferencia entre los grupos comparados. Este fue el análisis del desenlace secundario de hospitalización en los mismos grupos. La razón de riesgo fue 0,26, tampoco tiene pues una diferencia entre las comparaciones. Y eso pues en cuanto a hemodiálisis. Este estudio fue una cohorte retrospectiva que se hizo en Japón en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEV menor al 50% que tenían hipercalemia persistente y que estaban en terapia con Lokelma. El desenlace primario del estudio era la tendencia al potasio sérico comparada en el periodo pretratamiento y durante el tratamiento con Lokelma, y los secundarios fueron las tendencias en las dosis de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la FEBI, el BNP y la función renal. Aquí están pues como las conclusiones pues acumuladitas, todos los desenlaces. Primero quiero que veamos los niveles séricos de potasio. Esta gráfica son los 3 meses pre-tratamiento y la segunda son los 3 meses durante el tratamiento. Como podemos ver, pues los niveles séricos de potasio disminuían significativamente hasta 4,6 en los pacientes que recibían Lokelma. Cuando evaluamos los desenlaces secundarios de las dosis de los medicamentos, encontramos que tanto el IECA que se analizó aquí, que fue en enalapril, como la espironolactona, las dosis durante el tratamiento con Lokelma aumentaron pues significativamente. Cuando hablamos pues de la función
ventricular y de los péptidos natriuréticos encontramos que durante la terapia con Lokelma la función ventricular mejoró significativamente y los péptidos natriuréticos disminuyeron. Esto pues a qué se le puede atribuir que los pacientes mientras estaban en tratamiento con el Lokelma no desarrollaban hipercalemia y los clínicos, pues los cardiólogos que los trataban lograban dosis óptimas tanto del enalapril, pues del IECA, como de la espironolactona, pues que como bien sabemos y como ya lo hemos hablado en estas charlas, tiene un impacto pues positivo tanto en el remodelamiento ventricular como en la disminución de los péptidos natriuréticos. Y por último, pues la función renal no no hubo diferencia entre ninguno de los grupos. Entonces, ¿qué concluyeron pues como de este estudio? Que en lo que es más una terapia y es una herramienta que nos puede servir en esos pacientes con hipercalemia y que, como les dije ahorita, nos va a permitir aumentar la circulación de los fármacos modificadores pues, de la enfermedad y esto se va a traducir en disminución de síntomas, en mejoría de la función ventricular y pues alcanzar las metas de las dosis. Esta fue una revisión sistemática publicada en enero de este año sobre pacientes en terapia con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Incluyeron 6 estudios, solamente 2 de esos evaluaban Lokelma y en total 1.390 pacientes. Los desenlaces pues, que ellos buscaban era el primario, la optimización de los RAS en pacientes con insuficiencia cardíaca y el secundario, los eventos de hipercalemia, reducción de potasio sérico y eventos adversos. Este fue el análisis de optimización de la terapia con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí quiero recalcar que dentro de estos estudios, el Prioritize es el único RCT que tenemos del tema en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? Que este estudio se empezó a realizar a finales del 2019 y lo escogió la pandemia, razón por la cual tuvieron que parar el estudio mucho antes de tiempo, no alcanzaron pues una muestra estadística para el poder que ellos esperaban. Finalmente hicieron el análisis, pero no les dio ninguno de los desenlaces que ellos estaban buscando. Por eso pues no se los quise traer, porque siento pues que puede estar un poquito centrado por la falta de pacientes. Entonces cuando comparamos el placebo con los nuevos hipocalemiantes orales, encontramos que efectivamente estos medicamentos nos ayudan en la optimización de la terapia. En cuanto a los niveles de reducción, también la revisión sistemática estuvo a favor de los nuevos hipocalemiantes orales, pero aquí quería resaltar la heterogeneidad pues, de este análisis, que era el 96%. En cuanto a los eventos de hipercalemia, pues también estuvo a favor de los nuevos hipocalemiantes orales. Este tenía una heterogeneidad que, si bien es moderada, podría ser un poquito más aceptable para el análisis. Y esos son los eventos de hipocalemia, pues que como es de esperarse estuvieron a favor del placebo, pues porque es entre no darle nada y darle al que reduce el potasio, pues claramente lo que reduce el potasio pues puede llevar al paciente a una hipocalemia. Este es un estudio que actualmente está realizando, de hecho terminaron de recolectar los pacientes en junio de este año, lo está haciendo el Colegio Americano de Cardiología, esperamos que este sea el RCT que nos dé como una luz de si se beneficia realmente los pacientes con terapia de Lokelma, pacientes con enfermedad, con insuficiencia cardíaca, perdón, y los desenlaces que ellos van a evaluar es la disminución del potasio sérico, perdón, y las dosis óptimas principalmente de espironolactona. Entonces, esperamos pues, que los resultados nos den una diferencia. En cuanto a Colombia, estas son las indicaciones INVIMA que tenemos. Lo que queremos aclarar no está ni aquí en Colombia, ni en Europa, ni en Estados Unidos. No está indicado como terapia de primera línea para pacientes con hipercalemia. Como podemos ver, está indicado como alternativo en estos pacientes en los que ya se usaron las terapias que Juan los mencionó previamente. Estas son las presentaciones que tenemos disponibles en Colombia. Estos son los sachets de 10 gramos que se van a utilizar pues, en la terapia aguda, que se utilizan pues, 3 veces al día máximo por 72 horas. Y estos son los sachets de 5 miligramos que se pueden utilizar en la terapia de mantenimiento con una titulación de 5 hasta 15 gramos. En cuanto a lo que les mencionó ahorita Juanda respecto a que aumenta el pH gástrico,
Estos son los medicamentos que el INVIMA nos recomienda acá en Colombia tener presentes a la hora pues, de administrar la terapia concomitante. No significa que no se puedan dar, sino tener precaución de darlos o 2 horas antes o 2 horas después. Y de acá quería pues recalcar principalmente los pacientes que están con terapia antirretroviral. Entonces, pues ya después de hablar y después de mostrarles este montón de artículos, quería mostrarles como estas conclusiones, lo que el manejo contexto de hipercalemia aguda, cuando es leve a moderada y en combinación con otras terapias hipocalemiantes, podríamos considerar su uso en dosis de carga de 10 gramos 3 veces al día, máximo por 72 horas, y en dosis de mantenimiento de 5 a 15 gramos, según pues, los valores séricos del paciente. En contexto de pacientes con hipercalemia grave, pacientes con cambios electrocardiográficos o que ingresen con arritmias secundarias a la hipercalemia, pacientes con enfermedad renal crónica terminal e hipercalemia grave, embarazadas y niños, creemos que todavía falta un poquito de evidencia y no pues, estaríamos como en capacidad de generar una recomendación. En cuanto a la hipercalemia crónica, los estudios pivotales que excluían principalmente estos pacientes, como bien nos demostró Juanda, tanto las dosis de carga como las dosis de mantenimiento son seguras y definitivamente sí tienen un beneficio en la reducción del potasio en estos pacientes, al igual que en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, principalmente en hemodiálisis. Sin embargo, aquí quiero hacer pues como un paréntesis y a la hora pues de considerarlo en estos pacientes, siento que debemos ser muy juiciosos e irnos pues como a los criterios de exclusión de este estudio, porque sí hay como cosas pues relevantes, sobre todo las patologías concomitantes, que eran principalmente cardiovasculares. Por ejemplo, ahí excluyeron pacientes con infarto, pacientes con ACV, pacientes con trombosis venosa, y que pues podría impactar al momento de utilizar el medicamento. Y en cuanto a los pacientes con insuficiencia cardíaca, del 50%, todavía falta evidencia. Los estudios que tenemos disponibles son solamente observacionales y principalmente retrospectivos. Sin embargo, cuando uno hace un análisis de seguridad, realmente son medicamentos que no han demostrado tener como un efecto deleterio en los pacientes. Y si usted, por ejemplo, considera que la optimización, que va a tener una optimización del manejo pues, fundacional de estos pacientes, uno podría considerar utilizarlo. Pero pues no podríamos dar como una recomendación. Uno va pues aquí a decirle sí, utiliza los mismos pacientes. Y finalmente, cuando iniciamos estas terapias, principalmente las de mantenimiento, todavía faltan estudios en cuanto a la duración. El estudio que encontramos que más tiempo siguió a los pacientes fue Urano. Entonces, como que ahí tampoco podríamos ver como una recomendación. Y es ahora que les traemos el día. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, chicos, muy bien, muy buena revisión. Igual es una molécula pues nueva, pero que realmente nos puede apoyar, digamos, en muchos pacientes que son difíciles con esa hipercalemia, pues yo los he tenido, creo que todos los hemos tenido, con esa hipercalemia difícil de manejar. Lo he utilizado recientemente y de verdad que usted ve que en el primer día el paciente normocalémico y les va muy bien, pues realmente es muy fácil pues, como utilizarlo. No toda molécula nueva, pues hay que esperar igual que nos va diciendo la evidencia, pues, como escenarios clínicos. Pero es una molécula que, digamos, nos ha demostrado que sí nos funciona y es una opción terapéutica diferente a las hipercalemias pues, como graves que tenemos. ¿Cierto? No, yo felicito a que hicieron muy buena revisión. Igual la evidencia que disponible ahora no es que sea pues, la evidencia que pero es lo que hay. Hablé. No, que eso es una cable. Profe, doctora Clara, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Juanda, no, para darle las gracias, muy bien la revisión y me encantó tu comentario de que se lo llevó. En vez de decir muerto, se lo llevó. Muy bien, se lo llevó. Se lo No, llevó. muy bien, muchachos. Profe, muchas gracias. Gracias por la revisión. Gracias, profe. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿Bejarán no tiene alguna
Bueno, muy bien. Quisiera, por favor, que me pueden repetir la dosis para tenerla más en cuenta. Sí, señora, ahí se la voy a volver a proyectar. La dosis de carga son 10 gramos 3 veces al día, máximo por 72 horas, con un seguimiento pues estrecho de los niveles séricos de potasio. Y la de mantenimiento uno la puede titular desde 5 gramos a 15 gramos al día, también con seguimiento estrecho de los niveles séricos de potasio. Ah, ok. Excelente, muchísimas gracias. Justo, Con gusto. Eso.